Continuamos. Ahora sí, esperamos que sirva. Ah, mire, sí sirve. Continuamos con el tema ahora más importante y mejor, porque vamos a empezar a hablar de la Santa Eucaristía, que es el sacramento de sacramentos. ¿Por qué es el sacramento de sacramentos? Bueno, es que los demás sacramentos nos dan la gracia de Dios. Amén. Pero aquí en la Eucaristía no solamente se nos da la gracia de Dios, sino que se nos da al autor mismo de la gracia, Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, de acuerdo a la enseñanza de los padres del Concilio de Trento. Por eso es el sacramento de sacramentos. Si lo viéramos al sistema sacramental en una analogía con el sistema solar, pues los demás planetas son los sacramentos y el centro, el sol de este sistema es la Santa Eucaristía. Es el sacramento de sacramentos. Este sacramento, como lo puse ahí, es fuente y cumbre de la vida cristiana. Otra enseñanza que viene del Concilio Vaticano II, de Sacrosanctum Concilium. Fuente y cumbre de la vida cristiana. ¿Por qué decimos que la Eucaristía es fuente? Como toda fuente, la Iglesia enseña, es nuestra fe, que de la Eucaristía sale todo lo bueno que hay en la Iglesia, toda la gracia, todo lo bueno que hay en la Iglesia viene de la Eucaristía. Por eso fuente. ¿Y cumbre? ¿Por qué se le llamará cumbre? Es lo máximo, es el punto más alto de nuestra vivencia cristiana. Hermanos y hermanas, la Eucaristía es ya aquí en la tierra un anticipo, una probadita del cielo. Esa comunión que nosotros anhelamos vivir eternamente con Dios en el cielo, comienza ya aquí en la tierra con la Eucaristía. Por eso es tan importante, por eso la Iglesia nos invita, por eso nos dice, si no están casados y no pueden comulgar, reconcíliense, hagan lo que sea para poder recibir este gran sacramento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es el sacramento. Si yo les pregunto, ¿cuál es el sacramento de los 7 más importante? No hay duda, la Eucaristía. A veces dicen el bautismo porque es el primero. Pues sí, también es importante y también es imprescindible para la salvación, pero nada se compara con la Eucaristía. Es el misterio de nuestra fe porque contiene a Cristo en su misterio de salvación y en Él convergen, como vamos a ver en un momento, todos los misterios de la Iglesia. La Eucaristía también conlleva un compromiso de fe cotidiano. Compromiso de fe cotidiano. Mientras que los otros sacramentos que acabamos de mencionar, bautismo y confirmación, esos dos se celebran ¿cuántas veces? La Eucaristía se puede celebrar ¿qué tan frecuentemente? Hasta 2 veces al día, nos dice la Iglesia, antes de que me pregunten. Se puede recibir hasta 2 veces al día. Se requiere un compromiso de fe cotidiano, de todos los días, de un tipo de fe como la fe que demuestra Pedro, cuando Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 comienza a revelarnos el misterio de la Eucaristía y nos dice, tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre para tener la vida eterna. ¿Y qué pasa con la muchedumbre? Lo abandona. Voltea a Jesús a los 12 y les dice, ¿ustedes qué? ¿También me abandonan? Y ahora sí Pedro acertadamente en una de esas, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ese mismo tipo de fe debemos de tener con la Eucaristía. De decir, pues no lo entendemos, Señor, completamente, nunca lo vamos a llegar a comprender este gran misterio, pero porque tú nos has dicho, tenemos fe en tu palabra y vamos a seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los abusos, a pesar de la secretaria gruñona de la iglesia, a pesar del coro que no canta, en fin, ya, no quiero seguir, ¿verdad? A pesar de todo eso, nosotros vamos a seguir fieles, porque nuestra fe está puesta en Cristo. ¿Okay? Esa es la introducción a este tema. Les decía, la analogía de los misterios, rápidamente, la Eucaristía tiene que ver con todos los misterios de nuestra fe, por eso le pongo esa imagen de rueda de bicicleta, porque la Eucaristía al centro y está, ¿verdad? Está ligada como los rayos, ¿verdad? De esta rueda
con el RIN. Está ligada con la teología trinitaria, porque es el don del Padre, la presencia del Verbo encarnado, muerto y resucitado, y todo esto se realiza por la efusión del Espíritu Santo. Con la teología de la creación, porque como oímos, como rezamos en la misa, es a través de los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, junto con la acción del Espíritu Santo, que se consagre ese pan y ese vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene que ver con la teología de la creación. Obviamente tiene mucho que ver con la cristología, no tengo que explicarlo. Tiene mucho que ver con la gracia, porque es fuente de gracia, se nos da la gracia, la plenitud de la vida divina, la gracia se nos da a través de este misterio que contiene, como nos decía el Concilio de Trento, no solo la santificación, sino el autor mismo de la santidad. Tiene que ver con las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Ya les voy a aumentar de nivel porque ya se las saben. Fe, esperanza y caridad. Las virtudes teologales en íntima relación con la Eucaristía. La Eucaristía las presupone, tienen que estar ya existentes en nuestro corazón, pero también las ejercita, también, ¿verdad?, las hace crecer. Tienen que estar presentes, pero con la Eucaristía crecen, se profundizan. Tiene mucho que ver con la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? El estudio de la iglesia, la teología de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Porque como decía el gran teólogo Henri de Lubac, la Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Está en una estrecha relación. Donde está la Eucaristía, ahí está la iglesia. Donde está la iglesia, ahí está la Eucaristía. Tiene que ver, obviamente, todo que ver con la teología sacramental, como estamos viendo. Tiene mucho que ver con la escatología. ¿Cuál es la escatología? Si no me equivoco, es lo que estudia el destino último del ser humano. Las postrimerías, las cosas finales, que son ¿qué? La muerte, el pecado, la gracia, el cielo, el infierno, el purgatorio. Todas esas cosas, las cosas finales, ¿verdad? Nuestro destino final. Tiene mucho que ver con eso. Cuando en las Sagradas Escrituras habla del banquete, el banquete del reino, la promesa de la gloria futura, celebramos este banquete, celebramos esta Eucaristía hasta que nuestro Señor regrese, hasta que vuelvas. Es nuestra respuesta a la plegaria eucarística. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, pasado. Proclamamos tu resurrección. Maranatha, ven Señor Jesús. Las últimas palabras del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Nuestra mirada en la Eucaristía puesta hacia la segunda venida escatológica en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene mucho que ver también con la escatología. Tiene que ver con todo, ¿no? El día de hoy no me puedo explayar en la Eucaristía como triple sacramento, pero sí quiero decirles que de acuerdo a la enseñanza de San Juan Pablo II, desde un comienzo, en su primera encíclica como Papa, Redemptor Hominis, que significa Redentor del mundo, de la humanidad, él hablaba de la Eucaristía como triple sacramento, como sacramento sacrificio, como sacramento comunión y como sacramento presencia. Aunque no tengo tiempo el día de hoy, los invito a que visiten mis redes sociales. En mi canal de YouTube tengo un programa de 1 hora o 45 minutos donde hablo sobre la Eucaristía como triple sacramento. Ahí se los explico bastante. Muchas veces me preguntan, muchas veces veo peleas en las redes sociales. La Eucaristía, ¿sacrificio o banquete? ¿Cómo dices que banquete es únicamente sacrificio? ¿Y cómo dices hereje? No, pero es que es banquete, que cómo. ¿Cuál es la respuesta? Son las dos cosas. Sacrificio incruento, sacrificio no cruento. ¿Sí saben lo que tengo que explicar eso? Sacrificio incruento en forma de banquete. Sin banquete, si dices que nada más es sacrificio, no se puede compartir ese sacrificio. Te quedas sin la comunión,
te quedas sin el compartir. Y obviamente si dices que no es sacrificio, pues no hay Eucaristía, ¿verdad? No nada más es banquete, son las dos cosas a la vez. Y también tengo un videíto ahí de 15, 20 minutos donde les explico. La Eucaristía es sacrificio y banquete. Quizás primero sí, sacrificio, pero son las dos cosas, no se puede separar. Sacrificio y banquete. Rápidamente, a ver qué tengo aquí. Rápidamente, como sacrificio, porque ¿de dónde viene la Eucaristía? La estableció Jesús en su última cena, ¿verdad? La anunció y se completa, ¿verdad? Cuando Jesús dice, todo se ha consumado. Estaba hablando de las copas que se toman de vino durante la cena pascual. También tengo una clase en mi sitio web donde les explico las conexiones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, y esas son como de 3 horas donde explico todo el Éxodo, todo el Cordero Pascual, el nuevo Mesías, el nuevo Éxodo, el nuevo templo. Pudiéramos hablar de la Eucaristía por semanas y semanas. Nada más es una introducción el día de hoy, pero vayan a mis redes. Ahí están esos videos, esas clases completamente gratis. Eucaristía como comunión, ya les dije. Algo muy interesante de nuestra fe. La comida, los banquetes, el comer, muy presente, muy presentes. Desde el principio, en la creación, Dios nos crea, pone el jardín del Edén con todo lo necesario para el hombre y la mujer vivieran ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo caen en tentación? Por creerle a la serpiente que les dice, no vas a morir, tú ve y come. Dios te dijo que no comieras, tú ve y come. Fíjate. La historia de la salvación comienza como si dijéramos con una mala comida, con un empacho, pero desde un principio está ahí la comida. La visión del profeta Isaías de la restauración es que el Señor mismo, el Señor Yahvé, subiría al monte donde se congregaba el pueblo y Él mismo les tendería un banquete, Él mismo les serviría. Ahí está el banquete, otra vez, en la visión del profeta Isaías. Viene Jesús y gran parte de su ministerio es estar de pachanga, comiendo, invitando a todo el mundo, éntrele, eres fariseo, no importa, eres pecador, vente, ¿verdad? Aún más, vean el significado tan presente de los alimentos. ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué dijo Jerusalén? Ahora sí fallaron. En Belén. ¿Qué significa la palabra Belén? La casa del pan. Cuando nace Jesús, ¿dónde lo ponen? En un pesebre. Yo soy gente de ciudad, no sé qué es eso. ¿Qué es un pesebre? Donde le ponen la paja a los animalitos que van a comer. ¿Qué significa que lo hayan puesto en el pesebre? ¿Qué simboliza eso? El hecho que vino para darse como comida para nosotros. Nace en la ciudad del pan, lo ponen en el pesebre porque es comida, alimento espiritual para nosotros, para nuestra salvación. Muchas conexiones. Tiene mucho que ver nuestra fe, la historia de la salvación con las comidas, con la cena pascual, con la última cena, etc. Y obviamente presencia, porque Jesús se queda presente, ¿verdad? En la aparición a los discípulos en camino de Emaús, va caminando con ellos, no lo reconocen, ¿hasta cuándo? Hasta que parte el pan. De hecho, la fracción del pan es el nombre más antiguo de la Eucaristía. Antes de que se llamara incluso Eucaristía, se llamaba fracción del pan, refiriéndose a ese evento. Y en cuanto sucede eso, ¿qué pasa con Jesús? Como Batman, ¿verdad? Antes de que le dieran las gracias ya desapareció. ¿Dónde quedó Jesús? ¿Por qué se va Jesús? Porque nos ha dejado ya su presencia en la Eucaristía. Ya está ahí presente. Ya no necesitamos su presencia física, ya está su presencia sacramental. Y luego tiene que venir el Espíritu Santo. No tengo tiempo, como les digo, como quisiera tratar, pero vayan a mi canal y ahí está esa clase.
los diferentes símbolos de la Eucaristía. Hablábamos del agua, hablábamos del aceite en la confirmación. En la Eucaristía tenemos ¿qué? Tenemos el pan y el vino. Dirán algunos, bueno, pues es que yo el día de hoy pues es más bien, no sé, tacos y Coca-Cola o pizza y cerveza. Bueno, estos signos nos recuerdan cómo era antes, en tiempos de Jesús, y muchas culturas también. No es algo que es extraño para nosotros, ¿verdad? Pero nos recuerdan que Jesús, como verdadero hombre, es Dios, verdadero hombre, que elige insertarse en el tiempo humano. Él vive, Dios está en el Kairos, el hombre está en el Cronos. Él viene y se inserta en el Cronos humano, extiende su tienda de campaña sobre nosotros en determinado momento, en determinado lugar. Y esos signos del pan y el vino nos recuerdan en aquel tiempo lo que la gente comía. Son cosas simples, representan la comida y la bebida de la gente de esa región en tiempos de Jesús. Por eso la iglesia pues no los cambia, aunque hay algunos grupos protestantes que ellos sí, ¿verdad? Se echan una torta o una pizza y Coca-Cola, porque dicen, pues ese es nuestro signo el día de hoy. No, la iglesia mantiene eso porque Jesús nos dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y la iglesia, obediente al mandato de Jesús, continúa repitiendo la acción de Jesús. Y también son símbolos muy propios. Pónganse ustedes a pensar, ¿cómo se fabrica el pan? ¿Cómo se hace el pan? ¿Qué se le tiene que hacer al trigo? Se le tiene que destruir, se le tiene que matar, se le tiene que triturar, como Jesús también fue triturado, como Él fue azotado, como Él se sacrifica por nosotros, el trigo también se sacrifica para hacer el pan. Y lo mismo con el vino. ¿Cómo se hace el vino? Se exprime la uva, se le saca el jugo o se le saca la sangre de la uva, así como Jesús entrega hasta la última gota de su sangre por nosotros. Es otra razón por la cual estos signos son muy propios y de mantenerlos como símbolos de la Sagrada Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña varios nombres de este sacramento. Ahí los tienen, si lo quieren anotar o tomarle fotos. Eucaristía. ¿Por qué Eucaristía? ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracias. Y como vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de la misa, sí, ciertamente en la plegaria eucarística. Te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, por este pan y este vino, bla, bla, bla. Y lo vamos a repasar. Es una acción de gracias, basadas en las acciones de gracias, en las oraciones judías que Jesús ahora emplea para la santificación de este pan y este vino, consagrado ahora, convertido, transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús. Se le llama también banquete del Señor, referente a esas comidas, una vez más, referente a esa última cena. Ya hablamos de la fracción del pan. La fracción del pan, ese nombre primero, antiquísimo, de la Eucaristía, es el primer nombre. Asamblea eucarística, asamblea porque ahí es donde se reúnen los cristianos, ¿verdad?, para compartir de este pan y este vino. Es el memorial de la pasión y de la resurrección. Y sí, ciertamente, durante la plegaria eucarística, ¿verdad?, hay un momento que llega y el sacerdote, ¿verdad?, comienza a decir la plegaria. La noche en que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, y empieza a hacer la narrativa, ¿verdad?, que no solamente es un memorial. La palabra memorial que aquí usamos viene del griego anamnesis, que es un término griego que significa eso, memorial, recuerdo. En el pensamiento judío, del cual nosotros hemos tomado, este memorial no es únicamente un recuerdo. Cuando los judíos realizan su cena pascual, no nada más es para recordar esos eventos, es un hacer presente, el injertarnos nosotros en esos eventos de aquel entonces.
Entonces es memorial, pero es más que memorial, es un hacer presente en nuestros días. Santo sacrificio, ya hablamos del hecho que es un sacrificio. Santa liturgia, toda la liturgia de la iglesia tiene su centro, su expresión más completa, más densa en la celebración de este sacramento. Hay otras liturgias, ¿verdad? Liturgia de las horas, hay otras maneras de hacer liturgia, pero la liturgia de la misa es igualmente la liturgia más alta, más grande, sí. Se le llama Santa Misa. Ahí está otra pregunta, ¿de dónde viene la palabra misa? Están bateando como un 60%, están bateando más, tienen buen porcentaje hasta ahorita. La palabra misa viene del latín. En la despedida, a como se celebraba antes en el latín, se decía ite missa est, y tiene que ver con el envío, con la misión, así como se oye, hermanos, ite missa est. Esa es la fórmula de despedida en la misa cuando se daba en latín. Y ese es el sentido, igual que tenemos hoy. Vayan ahora, salgan ustedes ahora y compartir el amor de Dios, la gracia que aquí han recibido. Hay varias fórmulas, pero esencialmente es lo que las fórmulas quieren expresar, que no nos podemos quedar ahí sentaditos, hay que salir ahora a compartir lo que hemos recibido ahí y compartir esa buena nueva, invitar a otros al banquete. Y se le llama comunión. Comunión es simplemente el acto de ¿qué? De compartir la Eucaristía. Como vamos a ver, la Eucaristía es un sacramento especial que se celebra en dos actos o en dos momentos. El momento de la consagración y el momento de la comunión, que es el momento de repartir, de compartirla, ¿verdad? Por eso la Eucaristía, como tiene estos dos momentos, tiene también dos ministros. ¿Ok? Y ahorita creo que vamos a hablar de eso en un momento más, o de una vez. ¿Quién es el ministro de la consagración de la Eucaristía? Y el obispo. Cada vez que decimos sacerdote tiene que incluir al obispo, ¿verdad? ¿Quién puede ser ministro de la comunión? Obispo, siempre primero. Presbítero, sacerdote, ¿verdad? Diácono también es servidor de la Eucaristía. Ellos tres son los ministros ordinarios. Empezamos a hacer distinciones. La teología católica son nada más que distinciones. Ministros ordinarios de la comunión. No hay ministro extraordinario de la Eucaristía. Cuando preguntamos quién es ahora ministro también extraordinario y de la comunión, ahí sí, ¿quién puede ser? Ahí sí ya entramos nosotros con esa posibilidad, pero no quiero escuchar que me digan, es que yo sirvo como ministro de la Eucaristía porque te voy a felicitar por tu ordenación sacerdotal, y si eres mujer, pues no sé qué vamos a hacer, porque si te ordenaste como siendo mujer, pues ya no eres católico. No, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ese es el nombre completito y correctito, ¿ok? Nada de que soy ministro de la Eucaristía. No, ya los hemos formado, ya no pueden cometer esos errores, ¿ok? Si repasamos un poco es lo mismo que los laicos religiosos, hermanos y hermanas religiosas son laicos, no son ordenados, es lo mismo, ¿sí? También pueden ser ministros extraordinarios, no es una categoría separada técnicamente. Les he comentado del aspecto pasado, presente, futuro de los sacramentos. En la Eucaristía está bien marcado eso, porque la celebración donde se instituye la Eucaristía, ¿verdad? La última cena, está basada en una cena pascual. Que si nos remontamos al libro del Éxodo, lo que está celebrando Jesús se remonta al libro del Éxodo. Pero incluso esa cena pascual, nos dicen los historiadores, nos dicen los biblistas, que incluso esa celebración pascual tiene también raíces anteriores. Esa fiesta de los panes ácimos
los primeros frutos y la Pascua, que quizás tengan unos orígenes más atrás en la historia, cuando el pueblo no se había constituido como tal. Era todavía en sus orígenes cuando eran nómadas, cuando era todavía una sociedad rural y no se había establecido. Los panes ácimos, ¿qué son los panes ácimos? ¿Qué tipo de pan es ese? No, ni me preocupo ya. Hemos estado hablando de las raíces de los pasajes en el Antiguo Testamento que apuntan hacia los sacramentos, aquí por igual. Raíces de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, todo lo que es el Éxodo, ¿verdad? El sacrificio pascual en el Éxodo, pero antes de eso incluso, el sacrificio que ofrece Melquisedec en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Abraham tiene una victoria y ofrece en acción de gracias pan y vino, el maná que manda Dios durante el exilio, durante el Éxodo, que Jesús mismo dice, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 6, sus padres comieron, ¿verdad? El maná del cielo y murieron. Yo aquí tengo un pan mejor, yo soy el pan que ha bajado verdaderamente del cielo. Ahí Jesús mismo nos está diciendo, el maná en aquel entonces apuntaba a esta realidad de esta abundancia, de esta salvación a través de la Eucaristía. Por ahí también hay un pasaje del profeta Elías muriéndose, ¿verdad? Que pan y agua le restauran las fuerzas. Por ahí está ese otro pasaje también. Libro de Génesis capítulo 14, Primera de Reyes 19, es la cita del profeta Elías. Así que sí, cuando vemos pan y agua, pan y vino en el Antiguo Testamento, obviamente están apuntando hacia esta Eucaristía. Esto es en el Antiguo Testamento, sí. Pasando ahora al Nuevo Testamento, obviamente tenemos primero que nada las bodas de Caná. Jesús, cuando convierte el agua en vino, manifiesta su poder divino, manifiesta su divinidad, y está participando Jesús ya dentro de un banquete nupcial, ya apuntando, como hemos dicho, al banquete nupcial, las bodas del Cordero, que es la Eucaristía. Ya es una prefiguración ahí. Obviamente la multiplicación de los panes está presente en todos los evangelios. Cuando el maestro repite algo varias veces, ¿qué te quiere decir eso? Es algo importante. Y este es uno de los pasajes que está en los 4 evangelios. Algo muy importante. Y obviamente la última cena, como lo hemos dicho, que está testimoniada tanto en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Y San Pablo también en la primera carta a los Corintios nos da testimonio. Esto es lo que yo he escuchado, que en la noche en que nuestro Señor Jesucristo padeció, Él nos da también testimonio de esta última cena del Señor, que Él mismo aprendió de otros apóstoles, de otros seguidores de Jesús. Ahí están los 4 relatos, si quieren apuntarlos, en los 3 sinópticos y la primera carta a los Corintios 11, 23 en adelante. Como les digo, todo eso es una introducción. Podríamos pasarnos un par de horas simplemente en cada relato viendo las diferencias, por qué son diferentes. Bueno, pues es que el relato de Lucas, como Lucas era discípulo de Pablo, está relacionado con el de Pablo, mientras que el de Marcos y el de Mateo están más relacionados con la visión de Pedro. En fin, a veces me dan ansia de nada más poder decirles la superficie, ¿verdad? Pero ahí está para darnos un comienzo, ¿no? Quisiera recalcar dentro de estos 4 relatos, que como les digo, no importa, son diferencias mínimas, están de acuerdo en lo esencial, no es que uno diga algo completamente contrario a los demás, no. En lo esencial están todos de acuerdo, pero quiero que vean cómo podemos poner en paralelo los relatos de la institución y lo que hacemos en la liturgia de la Eucaristía, para que no le digan que lo que hace
la Iglesia Católica no es bíblico. Toda la misa es bíblica. Todo lo que hacemos está basado o se puede sacar o se puede explicar y defender de la Biblia. No se dejen engañar. Jesús tomó el pan. Pues el sacerdote también toma ese pan y ese vino en la presentación de los dones en la misa que vamos a repasar. Jesús los bendice. En la misa tenemos la plegaria eucarística, donde también el sacerdote actuando, ¿de qué manera? Actuando, aprendan el latín para que impresionen un poco. In persona Christi. In persona Christi, que es lo mismo, actuando en la persona de Cristo, ¿verdad? Igualmente, por la acción del Espíritu Santo, también bendice los panes. Jesús lo partió. En la misa tenemos la fracción del pan y se lo dio a sus discípulos, que para nosotros en la misa es la comunión. Paso por paso estamos haciendo, porque Jesús nos mandó a hacerlo, así como Él lo hizo. Así que se los quería poner ahí claro, para que vean, lo que hacemos es hacer lo que Jesús hacía. Ahora un poco más de los orígenes de la Eucaristía, ahora ya en la historia de la Iglesia, ya después de la Biblia. Les he dicho que la misa, los sacramentos han sido renovados, pero como van a ver, desde un principio lo fundamental, lo esencial, siempre ha estado ahí. Después de la ascensión de Jesús, ¿cómo celebraban los apóstoles la misa, el día del Señor? Tenemos el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que el sábado iban ¿a dónde? Porque no dejaron de ser judíos, ¿verdad? Para ellos, Cristo, como nos dijo Jesús, no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces no dejan de ser judíos, van el sábado a la sinagoga. El sábado era el día original del culto, ¿verdad? Vemos eso en el libro de Génesis. La iglesia lo cambia al domingo, ¿por qué? Por la resurrección. Por honor a la resurrección. Y dice pues yo voy a misa los sábados en la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ir? ¿Por qué tenemos misa de domingo el sábado en la tarde? Porque la liturgia se rige por un horario diferente, un horario basado en el calendario judío. La concepción del tiempo para los judíos, el día empieza ¿a qué horas? Con la caída del sol. Depende de la época del tiempo, 6 de la tarde, ¿verdad? Con la caída del sol comienza el día, ¿verdad? Ahí comienza. Para nosotros comienza pues a las 12, ¿verdad? A las 12 de madrugada, 12:01 ya es el siguiente día. No, en la perspectiva judía, la caída del sol, o si quieres poner una hora precisa a las 6 de la tarde, ya es un nuevo día. Por eso le llamamos misa víspera, ¿verdad? Empezando con la caída del sol, creo que y hay una regla, creo que es no más temprano de las 5, ya podemos celebrar la misa del día siguiente. Por eso tenemos la víspera de Navidad, todo eso tiene que ver con el concepto de cómo ven los judíos el día. Las primeras celebraciones, una vez más, Hechos de los Apóstoles, en las casas particulares, se ve que tenían antes una comida, porque San Pablo en sus epístolas por ahí regaña a los ricos que podían salirse del trabajo o no trabajaban, ¿verdad? Y llegaban temprano a comer y se acababan la comida, y los pobres que veníamos de trabajar ya no alcanzábamos a la comida y los regaña. Entonces fue evolucionando en los primeros años, pero ciertamente vemos ese proceso. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles cómo se reunían en el día del Señor a celebrar y tenían todo en común. Tenía como una visión muy ideal de lo que era la iglesia al principio, ¿verdad? Ahora en la historia, desde muy temprano tenemos testimonio de San Justino Mártir, que es mi parroquia. Él es un apologeta. San Justino Mártir, a mediados del segundo siglo, creo que murió por ahí, alrededor del año 150. Hay varios de sus escritos en el internet, los pueden buscar. Y en uno de sus escritos
nos da el testimonio de cómo existía ya en aquel entonces una liturgia de la palabra y una liturgia de la Eucaristía. Y el día de hoy es lo mismo. Tenemos exactamente lo mismo el día de hoy. No lo puse ahí, deja ver, no. Pero por ahí también está el testimonio de un escrito que se llama La Tradición Apostólica de Hipólito. Otro nombre para considerar a bautizar a sus hijos. Luego les cuento una historia. Bueno, de una vez. Cuando me casé, yo llegué al acuerdo con mi esposa que ella iba a nombrar a las mujeres que nosotros tuviéramos, yo iba a nombrar a los hombres. Vino la primera mujer, le puso ella Isabela, es su nombre favorito, se llama ella Elizabeth, es el mismo nombre. Dije yo, trampa. Bueno, viene el primer hombrecito. Justo en aquel entonces yo estaba estudiando a los padres primitivos de la iglesia. Los nombres que yo proponía, porque tenía que pasar por la inspección, tenían que ser aprobados, eran grandes padres de la iglesia. Personas como San Cipriano, personas como Policarpo, qué gran santo, San Policarpo, discípulo de San Juan, San Atanasio de Alejandría, válgame Dios, el santo que nadie conoce y es uno de los más importantes del mundo. Esos eran los nombres que yo proponía y ninguno pasó. Bueno, ya el último, ya en desesperación dije, bueno, Agustín, el más grande de los padres de la iglesia y uno que no se escucha tan marciano el día de hoy. Y hoy en día tengo a mi Agustín. Así que si lo traigo, lo saludo. Hipólito, la tradición apostólica de Hipólito, a principios del tercer siglo, o sea, 215, 225, él describe que hay un diálogo inicial, que hay una acción de gracias centrada en el misterio, que hay un relato de la institución, que hay una anamnesis y ofrenda, que hay una epiclesis de comunión y hay una doxología final y amén del pueblo. No hemos repasado la misa, lo vamos a hacer la semana entrante, pero todas estas partes les cuento exactamente como lo tenemos el día de hoy. A excepción, no lo menciono aquí, pero la única excepción, lo único que está fuera de lugar hoy en día en comparación con la era primitiva es el saludo de la paz. En la era primitiva de la iglesia el saludo de paz era mucho antes de la misa. Por alguna razón se cambió ahora y al final. Pero todo lo demás está ahí. ¿Cuál es el diálogo inicial? ¿Cuál es el diálogo? El Señor esté con ustedes. Ese es el diálogo, es el saludo, es el diálogo. Y todo eso lo vamos a repasar la semana entrante, ¿ok? Cuarto siglo es cuando empieza a fijarse la liturgia de la misa. Y claro, todo tiene que ver con la influencia de la iglesia de Roma. Cuando los papas comienzan, cuando el papado, el papel del papa comienza a tomar la forma que tiene el día de hoy o que tuvo después, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nos toca estudiar historia y también tengo un curso de historia. Toca estudiar historia porque ¿qué pasa? El colapso del Imperio Romano, la falta de autoridad central en Roma, pues le toca al Papa tomar las riendas tanto civiles, ¿verdad? De autoridad civil como la autoridad religiosa. A veces dicen, ay, que el Papa hizo eso. Bueno, es que le tocó, no había Imperio Romano ya. El Imperio Romano del Oeste deja de existir a partir un poco más después. Pero sube la influencia de la iglesia de Roma y pues todas las iglesias quieren hacer lo que hace Roma, ¿verdad? Quieren imitarla. Y entonces empieza a coagular, ¿verdad? Lo que es la liturgia de la misa. Otro periodo que podemos realzar es la Edad Media y un poco más después también con la Reforma Tridentina. Le toca a la iglesia el dejar bien firme su teología sacramental, nuestra fe sobre la Eucaristía ante la Reforma Protestante. Porque ¿qué es lo que dice Lutero en respecto a la Eucaristía? Que ya no hay transubstanciación. No.
Ya no es más que nada un signo, sí es un memorial, nos recuerda, es algo que, bueno, vale la pena repetirlo porque Jesús lo hizo y la mayoría de los protestantes, o muchos, depende del grupo, lo celebran más o menos frecuentemente. Hay unos que lo celebran cada semana, otros cada mes, otros cuantas veces al año. Ahí ya cada quien, como ustedes saben, ya cada quien hace lo que le parece, ¿verdad? Pero le toca a la iglesia, ¿verdad? Entonces dejar bien claro su creencia sobre la misa. De ahí del Concilio de Trento viene esta liturgia que se le conoce como la liturgia tridentina, que bueno, en realidad no viene exactamente de Trento, pero así se le llama muchas veces, lo que se le conoce como la misa en latín, ¿verdad? Y así se queda hasta las renovaciones de la liturgia con el Concilio Vaticano II. ¿De qué maneras cambia la misa con el Concilio Vaticano II? Se permite el uso del lenguaje vernacular, que de hecho esto no es ninguna innovación. El proceso original es que la misa se celebraba en el lenguaje. ¿Cuál es el primer lenguaje de la misa? No, ahí ya se equivocaron. Griego. El primerísimo es arameo, el idioma de Jesús, obviamente, el primerísimo es el arameo. Pero en cuanto sale Pablo, en cuanto salen los demás apóstoles a predicar en Grecia, a los paganos, el idioma es el griego, es la lengua franca que todo mundo hablaba. Entonces, si hablamos de hablar hay mucha gente, a mí me gusta mucho la liturgia en latín, la amo y la respeto. Pero hay mucha gente que es como si, ¿cómo vas a cambiar? Que no, hay que todo en latín. Pues esa no es la lengua original. La lengua original es el griego, o si nos vamos a ir al arameo. ¿Ok? ¿Qué otros cambios hubo en la misa? Estaba esperando que me dijeran eso para corregirlos. No. El sacerdote no celebra dándole la espalda a la gente, eso está mal. El padre celebraba orientado toda la congregación hacia el Señor. Eso de darle la espalda al pueblo es un egocentrismo, de poner a la congregación como centro y no a Cristo. No, todos con una misma orientación hacia el Señor. Quítense esa idea. No le daba la espalda al pueblo. ¿Qué otros cambios? Hubo muchos. Se hizo una restauración del misal para que fuera ahora un misal de 3 ciclos. En los domingos es ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ahorita estamos en ¿qué ciclo? ¿A qué? Sí, A. Y luego semanal es 1 y 2. Ahora se maneja mucho más de la Biblia, se maneja yo creo que casi el 90% de la Biblia. Hubo muchas cosas para renovar la liturgia, para incrementar la participación, para que la participación fuera consciente, activa y fructífera. ¿Ok? Me parece que estoy llegando al tiempo, así que lo que vamos a hacer la semana que entra es terminar que es la teología del sacramento con los elementos. Ya varios de ellos ya hablamos. Pero ciertamente mi propósito la semana que entra es ocuparnos de la teología del sacramento y hablar de la celebración del sacramento, que es la misa. Quiero darles una presentación de 1 hora que usualmente doy repasando todos los pasos de la misa para que nos quede bien claro lo que estamos haciendo. Amén.